Esto me ocurrió anoche, exactamente a las 12:30 de la madrugada. Tengo una pequeña propiedad en el pueblo donde vivieron mis abuelos. A veces, por costumbre, subimos ahí para ver las estrellas, porque el cielo se ve más limpio, más profundo. Pero también más vacío. Desde la casa se puede ver una bajada que conecta con un pequeño pueblo a unos 2 kilómetros. Siempre escuché rumores de que, por esas noches sin luna, los animales se comportan de forma extraña. Nunca lo tomé en serio. Hasta ayer, esa bajada tiene solo 2 farolas, separadas por cientos de metros de oscuridad. Estábamos sentados afuera, hablando en voz baja, cuando algo llamó nuestra atención. Debajo de una de esas luces, a unos 300 metros, vimos una silueta. Parecía un gato, pero se movía de una forma antinatural. Nos quedamos en silencio, observando. La poca luz que había apenas delineaba su cuerpo, pero lo suficiente para notar que se movía de manera errática, como si imitara gestos humanos. Dimos unos pasos hacia adelante, con cuidado de no hacer ruido. Entonces, lo vimos claramente. El gato se incorporó sobre sus 2 patas traseras, y empezó a caminar cuesta abajo, con movimientos torpes, desequilibrados, pero conscientes. Nos miramos entre nosotros, intentando convencernos de que no era real, pero lo era. De pronto, el gato volvió a ponerse en 4 patas, y lo que pasó después no debería ser posible. Entre maullidos, empezó a articular palabras, como si intentara hablar. Un sonido gutural, humano y animal al mismo tiempo, salió de su garganta. No. Miren. Corrimos, no sé cuánto tiempo, ni hacia dónde. Solo sé que cuando llegamos de nuevo a la casa, temblábamos. Desde la ventana, lo vimos otra vez, a lo lejos, bajo la farola. El gato bailaba, giraba sobre sí mismo, moviendo sus brazos como si celebrara algo. Y entonces, sin previo aviso, la farola se apagó. En la oscuridad, se escuchó un solo maullido, pero no venía del camino, venía de dentro de la casa. Esto me pasó cuando tenía menos de 10 años. Esa noche me quedé sola en casa con el perro de mi mamá. Mis padres habían salido a comprar unas cosas, y aunque ya me había quedado sola antes, esa vez algo se sentía diferente. Más pesado. Más oscuro. Desde hacía semanas, ese perro actuaba extraño. En las noches se sentaba frente a la ventana, completamente inmóvil, como si estuviera observando algo afuera. O esperando algo, pero lo que más me inquietaba era la forma en que se sentaba, no como un perro, sino como una persona, con la espalda recta y las patas delanteras apoyadas en el suelo como si fueran manos. Esa noche, mientras veía televisión, escuché un golpe seco en la sala. Luego, pasos. No era la primera vez que oía esos ruidos, pero algo dentro de mí me dijo que debía ver qué estaba pasando. Tomé valor y bajé las escaleras, despacio. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba mi respiración y el tic-tac del reloj. Cuando llegué a la sala, lo vi. El perro estaba de pie, en 2 patas. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, fijos en mí. Su cuerpo parecía más largo, su cuello torcido hacia un lado, y su mandíbula temblaba como si tratara de hablar. Me quedé paralizada. No podía moverme, y de pronto cayó al suelo, volvió a ponerse en 4 patas y empezó a mover la cola, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente le conté a mis padres. No me creyeron, pero esa misma noche, ellos también escucharon los ruidos. Bajamos juntos. Y ahí estaba otra vez, frente a la ventana. Cuando nos vio, se incorporó lentamente. La forma de su cuerpo era humana. Sentimos un escalofrío recorrer todo el cuerpo. Llamamos a la policía, pero pensaron que era una broma. Horas después, el perro desapareció. La puerta trasera estaba abierta. Y en el suelo había huellas, pero no eran huellas de perro. Nos mudamos poco después. Nunca supimos qué era realmente. Solo sé que, algunas noches, mi mamá dice que lo escucha rasguñar la ventana, como si quisiera volver a entrar. Una vez mi abuelo me pidió que lo acompañara por un tiempo a cuidar un orfanato vacío. Él trabajaba ahí desde hace años, y por esas 2 semanas, todos los niños habían sido llevados de viaje, así que el lugar quedaría completamente solo. Mi abuelo debía quedarse a vigilarlo, dormir ahí, comer ahí, vivir ahí, y como no quería estar solo, me pidió que lo acompañara. El orfanato estaba en medio de la nada, rodeado de árboles secos, tierra húmeda y algunos animales, sobre todo caballos. El silencio del campo era tan pesado, que incluso mi respiración sonaba fuerte. Al tercer día, decidí salir a dar un paseo por la propiedad. Eran alrededor de las 7 de la noche, y el sol apenas se ocultaba detrás de los cerros. Todo estaba tranquilo. Hasta que escuché una risa detrás de mí. Me quedé inmóvil. No debía haber nadie más. Cuando giré, vi un caballo negro, enorme, con los ojos completamente rojos, brillando como brasas. Estaba a unos 2 metros de distancia.
Sentí como un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El caballo empezó a acercarse, muy despacio, con un sonido extraño en su respiración, como si riera. Se detuvo junto a mí, y entonces, susurró al oído: «No estás a salvo». En ese momento todo se volvió negro. Sentí que mi alma salía de mi cuerpo. Cuando desperté, estaba en mi habitación. No recuerdo cómo llegué ahí. Me desmayé en el patio. Y sin embargo, alguien o algo me llevó adentro. No le conté nada a mi abuelo, no quería preocuparlo, pero las noches siguientes fueron peores. Desde mi ventana, escuchaba un sonido leve, un caballo tarareando una melodía, una canción lenta, triste. Y cada noche se acercaba más. Cuando por fin pasaron las 2 semanas y nos fuimos de ese lugar, juré no volver jamás. Y aunque han pasado años, todavía, algunas noches, al cerrar los ojos, sigo escuchando esa melodía. Tenía unos 11 o 12 años cuando ocurrió esto. Una tarde, mi familia y yo estábamos en el parque cuando se nos acercó un perrito. Era pequeño, de pelaje oscuro, muy sucio y lleno de pulgas. Mi hermanita, con ternura, dijo que seguramente era callejero. Mi familia decidió llevarlo a casa, bañarlo y darle comida. Yo no estaba muy convencido. Desde el primer momento ese perro me causó algo raro, como si no fuera un animal normal. Esa misma noche, mientras cenábamos, noté algo que me heló la sangre. El perro no dejaba de mirarme. No era una mirada normal, era profunda, fija, como si entendiera cada pensamiento mío. Y no fue por unos segundos, no, estuvo así casi media hora, sin moverse, sin parpadear. Me incomodó tanto que evité mirarlo el resto del día. Cuando todos se fueron a dormir, algo me despertó en mitad de la noche. Escuché un ruido en la cocina, como pasos suaves y el sonido de algo arrastrándose. Pensé que era mi hermanita buscando comida, así que traté de ignorarlo, pero después de unos minutos, escuché una voz. Era una voz gruesa, ronca, imposible de confundir con la de un niño. Parecía estar rezando, pero no eran oraciones normales. No sonaban como algo religioso. Era otra cosa. Palabras raras, susurros entrecortados, casi imposibles de entender. Sentí un escalofrío. En mi cuarto tenía una pequeña cruz que me había regalado mi abuela, así que la tomé con fuerza y, temblando, salí al pasillo. Cuando me asomé hacia la cocina, sentí que el corazón se me detenía. El perro estaba ahí, sentado frente a la ventana, rezando. Su hocico se movía. Las palabras eran claras, aunque no todas las entendía. Solo recuerdo una frase que me dejó paralizado: «Oh Señor, yo te traigo este sacrificio». Después de eso, el sonido se volvió un murmullo ininteligible. Me quedé inmóvil, completamente helado, hasta que el perro se giró lentamente hacia mí. En ese instante reaccioné, retrocedí sin hacer ruido y corrí a mi habitación. Me metí dentro del closet, entre mis cosas y algunos objetos religiosos. Ahí me quedé, con el celular en la mano, rezando en silencio. A los pocos minutos, la voz volvió a escucharse, más fuerte, como si estuviera justo fuera de mi puerta. Empecé a grabar con el celular, sin atreverme a moverme. La grabación duró más de media hora. Y en ella se escucha perfectamente esa voz rezando, con un tono imposible de describir. No dormí en toda la noche, solo salí cuando escuché la voz de mi mamá hablando con mi abuela. Corrí hacia ella, temblando. Mi madre me dijo algo que me dejó sin aire. Encontré una paloma muerta en la sala. Parecía recién sacrificada. Le conté lo que había visto y oído. No me creyó. Hasta que le mostré la grabación. Se puso pálida. Esa misma tarde, mi familia decidió buscarle otro hogar al perro. Curiosamente, unas vecinas de las que se decía practicaban brujería, se ofrecieron a adoptarlo. Mi mamá, sin dudar, aceptó. Una semana después, las vecinas se mudaron de la noche a la mañana. Nadie volvió a verlas, ni a ellas, ni al perro. Una vez mis amigos y yo fuimos a pescar a un pequeño bosque, donde había un arroyo bastante tranquilo. Pasamos toda la tarde sacando peces y riéndonos, sin darnos cuenta de que ya estaba oscureciendo. Por suerte, habíamos llevado linternas, así que seguimos pescando un rato más. Todo iba bien. Hasta que uno de mis amigos dijo en voz baja: «Miren eso». Alzó la linterna y, entre los árboles, se veía un perro negro enorme. Estaba lejos, pero se notaba que era demasiado alto para ser un perro normal. Nos quedamos mirándolo unos segundos, inmóviles. Pensamos que tal vez era de alguien que vivía cerca, así que tratamos de ignorarlo y seguimos pescando. Aunque con cierta incomodidad, el perro no se movía. Solo nos miraba fijamente, sin parpadear. Era una mirada pesada, casi humana. De repente,
Uno de mis amigos nos agarró de las camisas y empezó a tironearnos. Desesperado. Signo de exclamación abierta. Corran. Corran, miren al perro, ahí viene. Giramos las linternas hacia donde estaba. Y casi se nos detuvo el corazón. El perro venía corriendo hacia nosotros, pero no lo hacía en 4 patas, venía en 2, moviéndose como una persona, con los brazos colgando y los ojos brillando como brasas. Corrimos sin mirar atrás, dejando las cañas, el cebo, todo tirado. Solo escuchábamos las pisadas detrás, rápidas, fuertes, cada vez más cerca. Cuando por fin llegamos a la casa del tío de uno de mis amigos, cerramos la puerta de golpe y nos quedamos sin aliento. Le contamos lo que habíamos visto, esperando que se riera o no nos creyera. Pero su rostro cambió por completo. No son los primeros que ven eso, nos dijo en voz baja. A mí me pasó lo mismo. Pero fue con mis propios animales. Desde esa noche, nadie quiere volver a pescar ahí, ni siquiera de día, porque todos sabemos que, en ese bosque, algo camina como un hombre. Pero no lo es.